Francia registra cifra récord en contagios COVID-19. Este sábado 25 de diciembre, Francia habría reportado 100.000 contagios, una cifra que no ha alcanzado o que ha manifestado a lo largo de la pandemia. ¿Cuál es la situación de Francia frente a la variante Omicron? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en esta región del mundo? Las hospitalizaciones se han incrementado. En este video vamos a analizar la situación de Francia y sobre todo evaluar qué significa esta cifra récord de más de 100.000 personas contagiadas en un solo día en Francia. Daremos algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a analizar la situación de Francia, quien las 24 horas atrás habría registrado un incremento de casos, dando una cifra de más de 100.000 contagios en un solo día. Una cifra récord para este país que no había alcanzado esa cifra a lo largo de la pandemia. Y vamos a evaluar qué estaría pasando hoy en día en Francia. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera usted podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, este pasado sábado 25 de diciembre, Francia habría registrado una cifra récord en contagios COVID-19. Las informaciones oficiales mencionarían más de 100.000 personas contagiadas en un solo día. Y es un dato bastante importante a tomar en cuenta. Desde el inicio de la pandemia, hace casi 2 años, en las últimas 24 horas, Francia no había registrado la cifra de 104.611 infectados en un solo día. Una situación bastante preocupante, dado que estaría reflejando cuál es la situación que está viviendo hoy en día el país. La situación de Francia es bastante preocupante, dado que ello conllevaría a que la saturación de hospitales o centros médicos se esté manifestando. La tasa de incidencia semanal de Francia repuntó hasta 597 casos por cada 100.000 habitantes, y la ocupación de camas de UCI por pacientes COVID creció en unas 30 personas. La situación con respecto a la vacunación que hoy día se registra en Francia es, en primer lugar, las personas que han recibido una sola dosis, 78.1%. Las personas que han recibido 2 dosis de la vacuna, 72.6%. Las personas que han recibido al 21 de diciembre 3 dosis o dosis de refuerzo, 28.4%. Esta es la situación que hoy día experimentaría Francia, y sobre todo que estaría ya presente una quinta ola de contagios COVID-19, en donde esta quinta ola habría superado el número de contagios registrado a lo largo de la pandemia. La situación de Francia es bastante preocupante, dado que en primer lugar ya se está viendo incremento de hospitalizaciones y sobre todo incremento de uso de camas de UCI. Es importante mencionar que para el 30 de octubre de 2021, las personas hospitalizadas representaban 6.474. Sin embargo, para el 23 de diciembre, esa cifra se ha duplicado y prácticamente hoy en día son 15.783 personas hospitalizadas. Igualmente, las camas o la utilización de UCI para el 11 de noviembre eran 1.124. Sin embargo, para el 23 de diciembre se ha triplicado la cifra y hoy día existen 3.025 personas hospitalizadas en unidad de cuidados intensivos. Esta situación es bastante preocupante. Francia registraría en primer lugar una cifra récord de contagios y ya está experimentando incremento de hospitalizaciones y sobre todo de utilidad o uso de camas UCI, frente a una vacunación de 3 dosis que representa alrededor del 28% de la población. ¿Qué es lo que pasará en Francia en los siguientes días? Lamentablemente los incrementos de contagios van a darse, sobre todo por las fiestas de Navidad que se han presentado,
y ello conllevaría a que la tasa de hospitalización y probablemente la de cuidados intensivos se incremente. Estas decisiones que los gobiernos todavía no están tomando adecuadamente va a conllevar a que el incremento de casos se dé. Es importante tomar en cuenta que estamos frente a un agente infeccioso altamente contagioso, un agente infeccioso que tiene un índice de reproducción alrededor de 10 a 12, tan comparado como el sarampión, y que sobre todo puede conllevar a sobresaturación de servicios sanitarios y ello al colapso del mismo. La presencia de Omicron en los diferentes países es un riesgo inminente y la manera de controlar una pandemia es reduciendo el índice de reproducción o la tasa de contagio. Y la tasa de contagio depende de dos factores. Por un lado, depende del agente infeccioso, que en este punto no se puede modificar. La variante Omicron tiene un índice R0 de 10 a 12 y eso no se puede modificar. Y el otro factor que sí se puede modificar es reducir la posibilidad de que las personas estén expuestas a los contagios. Y eso significa mantener confinamientos o mantener cuarentenas. Si uno reduce la posibilidad de tasa de contagio al evitar contactos frente a las personas infectadas, ello va a conllevar a que el virus se contenga y se pueda contener de esta manera la pandemia. Si los gobiernos no entienden y no buscan reducir la tasa de reproducción o el índice R0, lamentablemente el virus va a seguir encontrando personas susceptibles, que en este caso significan personas que están no vacunadas o personas vacunadas con 2 dosis, incluso personas vacunadas con 3 dosis, dado que la protección de las vacunas solo duran 10 semanas y ello va a conllevar a que el virus siga avanzando. Es importante buscar detener la propagación del virus. Para contener una pandemia, el objetivo es reducir la tasa de infección a -1. Por parte del virus eso no se va a lograr, pero por parte de los gobiernos y por parte de las personas sí se puede conseguir. El caso de Reino Unido es un caso que lamentablemente podemos nosotros mencionar, en donde no se han tomado decisiones con respecto a los confinamientos antes de Navidad y sobre todo un día después de Navidad tampoco se toman esas decisiones y se habría decidido, aparte de ello, reducir el tiempo de confinamiento en las personas infectadas con COVID-19 vacunadas de 10 a 7 días. Dos situaciones que podrían incrementar el número de contagios. Francia hoy día registra un récord en contagios, más de 100.000 personas contagiadas en un solo día, una situación que lamentablemente va a agravar la condición y la situación sanitaria del país. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido analizar la situación de Francia, que han habido registrado en las 24 horas pasadas más de 100.000 contagios COVID-19 en un solo día. La situación de Francia es preocupante, enfrentando prácticamente una quinta ola de contagios. El número de casos que ha registrado es un número que no se había dado a lo largo de la pandemia. Es importante que hoy en día la vacunación que enfrenta Francia de una sola dosis es 78.2%, 72.9% tienen 2 dosis y solo un 28, casi un 29% tienen 3 dosis. Nivel de vacunación que lamentablemente no va a hacer frente a la variante Omicron. La presencia de más de 100.000 personas contagiadas en un solo día se va a reflejar en incremento de hospitalizaciones y el incremento también de posibilidad de mortalidad. Hoy en día, con respecto a hospitalizaciones, Francia ha evaluado un incremento de lo que fue 7.000 casos hospitalizados el 21 de noviembre a prácticamente 15.000 para el 14-15 de diciembre. Igual la utilización de camas de UCI. De 1.000 camas UCI utilizadas para finales de octubre, hoy en día son 3.000 camas de cuidados intensivos utilizados en este momento. Situación que lamentablemente va a empeorar en los siguientes días y es importante que los países busquen la estrategia de limitar las infecciones. El objetivo para controlar una pandemia es buscar un R0 menor a 1, es decir, limitar los contagios. Por parte del virus no se va a conseguir ello. Por parte de las personas y las decisiones de los gobiernos, sí, debemos tomar en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta.
Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.